Amigos, bienvenidos a Voz Ciudadana, los saluda Elsa Iturriaga. Luego de una década de descentralización en el país, aún persiste la necesidad de perfeccionar este sistema, este proceso que viene llevando a cabo el Perú. En ese sentido, se ha presentado ya en el Parlamento Nacional un proyecto de ley que fue aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el legislador Freddy Otárola. La propuesta es de la congresista Lourdes Alcorta. Ella plantea el cambio de denominación de presidentes regionales a gobernadores regionales. La argumentación se da en que se presta confusión, sin embargo no cambian sus atribuciones y las funciones que estas autoridades cumplen. Para hablar y desarrollar este tema tenemos dos invitados. Se trata de Carlos Monge Salgado, él es investigador de DESCO, y también el señor Percy Medina, analista político, jefe también de la misión para el Perú del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Antes de entrar a hablar sobre este tema que preocupa a todos, en especial porque ha habido casos de autoridades regionales como el anterior presidente regional de Puno que quería independizarse, ¿no? Hernán Fuentes, o también el actual presidente de Cajamarca, de la región Cajamarca, Gregorio Santos, que también ha tomado una actitud bastante complicada para el Poder Ejecutivo en todo caso. Vamos a ver una encuesta previamente para saber qué opina la gente de la calle. Veamos. Bueno, tal vez sí, tal vez no, pero la política es tan cochina que a veces no. ¿Prefiere entonces que se les denomine gobernadores regionales a presidentes regionales? Yo creo que sí. Yo no le veo ningún sentido, ¿no? El que se llame presidente regional o gobernador regional. Para mí sería lo mismo. La verdad es que yo estaría de acuerdo porque a mí siento que no me afecta en ningún sentido. O sea, ¿te parece bien entonces que le cambien de denominación? ¿Qué diferencia hay? Si el nombre que le pongan es lo mismo. Bueno, en realidad a mí me parece que da lo mismo la nomenclatura que se lee. Lo más importante es que quede detallado cuál es su función, ¿no? Y cuáles son los parámetros en los que deben pues, trabajar, o en todo caso pues me parece que básicamente eso, me parece que debería estar marcado claramente cuáles son sus funciones, ¿no? Y que no se pues den las ínfulas de ser un presidente no regional, sino un presidente nacional. Creo que es la misma cosa, la cosa es que trabajen por su región, ¿no? Que sepan representar a su región, que trabajen. O sea, se quiere. ¿Le da lo mismo que se llame presidente regional o gobernador? Creo que el nombre es lo de menos. En realidad el nombre no interesa, sino la calidad de gobernador o autoridad que podamos tener. Es lo más importante en estos casos. ¿Usted es de Lima o de provincia? Callao. Sí, Sí, estaría de acuerdo. sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada región, o sea, tiene que dar cuentas al gobierno, o sea, pero quieren ser ellos independientes. No, me parece que uno solo, o sea, no estoy de acuerdo en ese sentido. Ya, entonces, ¿qué le parece a usted que se debe llamar gobernador regional o presidente regional? Presidente regional. Bueno, a mí me parece mejor presidente regional, porque se trata de la región, ¿no? ¿Le da más categoría? Claro. Bueno, depende de las funciones que le den, ¿no? Si es más... Si es con las mismas atribuciones y funciones y competencias. No valdría de nada. Tendría que darle mejores atribuciones para que cada uno se desenvuelva en su propia región con mayor eficacia, ¿no? Porque ahorita los presidentes que tenemos están haciendo algunas funciones, pero de todas maneras el gobierno les pone algunas trabas, ¿no? Bueno, sí, de una y otra manera estoy de acuerdo porque a los malos gobernadores o presidentes regionales que no trabajen bien, se les puede sacar cuando es una buena gestión, que solamente se dediquen a hacer cosas que para sus intereses personales. Estoy de acuerdo y se debería hacer así para que la puedan interpelar y hacerla también como sucede con los congresistas. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué lo van a cambiar si cada cual tiene su función? ¿Y debido a qué es? ¿No le encontraría entonces sentido el cambio de nombre? No. Bien, luego de escuchar lo que opina el público, vemos que hay opiniones a favor y en contra acerca de este cambio de denominación de presidentes regionales a gobernadores regionales, tal como lo plantea el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Constitución, pendiente de debate por el Pleno del Congreso. Este plantea la modificación del artículo 191 de la Constitución Política.
Se basa, según los argumentos presentados, en que existen muchos conflictos sociales, ¿no? Motivados por la tensión entre los gobiernos regionales y el Poder Ejecutivo. Y, sin embargo, también se dice que crea confusión acerca de las funciones y competencias que tienen estas autoridades, que cada uno ejerce, ¿no? Porque los presidentes regionales consideran que por ser la máxima autoridad en esa zona del país poseen las mismas potestades y prerrogativas que el presidente de la República. ¿Es esto así? ¿Usted qué opina? Yo creo que ambos diagnósticos están equivocados y creo que la propuesta es insustancial y no contribuye a corregir ninguno de los problemas reales que sí tenemos con la descentralización. En primer lugar, el 56% de los conflictos que hay en el Perú enfrentan a una población local con un proyecto hidroenergético, minero o petrolero. Ese es el centro de la conflictividad y no tienen que ver con un conflicto entre la población y el gobierno regional o entre el gobierno regional y el gobierno central, y no se dan solo en Cajamarca. Y en segundo lugar, a mí me parece absurdo decir que el comportamiento de los gobiernos regionales está basado en una confusión de sus roles y que esa confusión se debe a que se llaman presidentes y no gobernadores. Yo creo que el conflicto social es real y creo que el conflicto que hay ahora, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, no se basa en ninguna confusión, se basa en una discrepancia. El gobierno regional de Cajamarca considera que tiene derecho en el marco de su propia ley a hacer una zonificación ecológica y económica que conduce a un ordenamiento territorial y que en ese ordenamiento territorial no debe haber minería en cabecera de cuencas. Eso está perfectamente enmarcado dentro del ordenamiento legal que define las competencias y funciones de los gobiernos regionales. El gobierno central considera, perfectamente enmarcado dentro de la ley orgánica del Ministerio de Energía y Minas, que es al ministerio al que le corresponde dar concesiones. Entonces lo que hay es una suerte de ambigüedad o conflicto o desencuentro en un marco normativo que ha sido siendo hecho por pedazos y que no es perfectamente congruente. Eso es lo que debiéramos estar discutiendo, no si son presidentes o gobernadores. Señor Medina, usted como analista político, ¿cuál es la opinión que le merece este proyecto de ley, teniendo en cuenta de que tal vez hubiese sido mejor que desde un inicio en el proceso de descentralización no se les domine presidentes regionales? Bueno, cuando se lanzó el primer proceso de descentralización, el primer gobierno de García, se discutió mucho el nombre. La primera propuesta que había era justamente llamarlos prefectos regionales. Esa era la propuesta que tenía la bancada de mayoría entonces. Y se desestimó el nombre porque se entendía que el término prefecto tenía ya una carga en la vida política del país y se asociaba más bien con funcionarios dependientes del Ministerio del Interior. Entonces, por esa razón no se les puso como nombre prefectos regionales, sino presidentes. Ahora, el término de gobernadores, que es uno de los términos que está ahora propuesto, si bien es cierto, es... Ya existen actualmente autoridades políticas que tienen esa denominación, ¿no? Si bien es cierto que es un término que se utiliza mucho en la región, por ejemplo, Bolivia tiene gobernadores regionales, Venezuela tiene gobernadores, Colombia tiene gobernadores. Sí. Es el nombre que se usa para las autoridades subregionales. Entonces, es un nombre que es común en América Latina, México también lo tiene, y bueno, en Estados Unidos el término en inglés también es el equivalente a gobernador. Entonces no es que sea ajeno a la tradición de América el usar el término gobernador, pero en el Perú ya hay otras autoridades dependientes del Ministerio del Interior que son los gobernadores y los tenientes gobernadores. Entonces, si lo que se quiere es más bien quitar cualquier referencia a alguna autoridad ya existente y que tiene más bien una condición de subordinada al Poder Ejecutivo, pareciera que el término gobernador no es el más adecuado. O sea, sería al revés. Este proyecto de ley de repente, según la opinión de ustedes, crearía más confusión, tal vez. Bueno, mira, yo pienso que en términos de consecuencias políticas, lo que este proyecto de ley va a crear es más bien unificar a los presidentes regionales contra el gobierno central. Y esa es la parte ya más de análisis político de corto plazo que yo no termino. Es una situación más delicada, ¿no? Porque sí, tratándose de un Estado unitario, nosotros no somos un Estado federal. No, de acuerdo. Y yo te digo, en el fondo, a mí personalmente me es indiferente cómo se llamen. Lo que importa discutir es cuáles son sus funciones y cuáles son sus competencias. Que esté claro. Pero digo, ahorita
salir a decirles te bajo, porque un poco hay esa sensación, ¿no es cierto? Te bajo el moño, te pongo en tu sitio, ¿no? ¿Cuál es el efecto político inmediato que esto va a tener? Un gobierno regional de Cajamarca aislado y el resto amigos del gobierno central, no. Como pasó con el expresidente de Puno. Claro, al expresidente de Puno se le aisló, se le declaró un loquito que quería autonomizarse y ya, ahí se desapareció en su propia tontería. Pero si tú hoy día vas y le metes el dedo en el ojo a los otros 25 presidentes regionales, lo que vas a hacer es que se junten con Santos para decir el gobierno central y el Congreso nos quieren chancar a todos. Entonces, aparte de que me parece irrelevante, que no soluciona ningún problema, en términos de impacto político de corto plazo me parece francamente una tontería, un error. Esta situación, este proyecto de ley, tal vez el fin era lograr neutralizar algún desequilibrio de poder que pudiera presentarse. Pero no también cambian las funciones, ¿no? Las funciones siguen siendo las mismas y por lo según tanto la propuesta, es claro. simplemente un cambio de nombre, ¿no? Porque se dice que podría generar confusión. Ahora, en el Estado también hay muchos otros cargos que se denominan presidente y que no generan confusión. Por ejemplo, el presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión, el presidente de Servir, en fin, muchos organismos descentralizados, el presidente del Banco Central de Reserva. Nadie pensaría que el presidente del Banco Central de Reserva se puede confundir con el presidente de la República, ¿no? Claro, pero es que se trata de instituciones y en el caso de regiones, como que las responsabilidades son otras, tienes a tu cargo la población, es distinto. Claro, se trata de presidentes de gobierno regional, claro, ¿no? Ese es pero ningún presidente regional, salvo digo la locura de Fuentes de hablar de una autonomía casi federativa, claro, ¿no es cierto? O incluso independista, que ahí ciertamente todo el mundo cerró filas razonablemente contra eso. No hay ningún presidente regional que esté confundido. ¿Acaso alguno quiere tener su propia política exterior o su propia política de defensa? Lo que hay es estrictamente una disputa sobre los roles de los gobiernos regionales en relación al trato con las grandes, ¿no?, las mega inversiones petroleras, mineras, hidroenergéticas. Yo digo, ¿por qué no nos dedicamos a discutir eso? Ese es el tema de fondo, ese es el conflicto. Claro, no la forma, sino el tema de fondo. Y me parece que este proyecto no lo aborda para nada. Bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar aquí en Voz Ciudadana justamente para buscar soluciones o en todo caso propuestas para mejorar esta iniciativa legislativa. Regresamos en breve aquí en Voz Ciudadana. Hoy abrimos nuestra puerta para escuchar tu voz, peruano, para hacer de nuestra patria una gran nación de hermano. Porque el Congreso somos todos, porque queremos inclusión, combatimos la pobreza con firmeza y decisión. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú, hoy abrimos nuestras puertas, Perú. Tu voz se siente, tu voz se escucha, estamos juntos en la lucha. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú, hoy abrimos nuestras puertas, Perú. Desde costa, sierra y selva, y desde todos los rincones, en cada pueblo como hermanos, trabajemos de la mano, uniendo alma y corazones. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú, hoy abrimos nuestras puertas, Perú. El Congreso abre sus puertas al Perú. Regresamos con Voz Ciudadana, estamos tratando el tema referido a la descentralización, específicamente un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento que plantea una enmienda constitucional del artículo 191 para cambiar de denominación a los presidentes de gobiernos regionales por gobernadores regionales. Señor Medina, ¿es complicada la aprobación de esta propuesta ya que está pendiente de que pase al Pleno, sea debatida y aprobada? ¿Se requieren 2 legislaturas o también el cambio constitucional con la mitad más 1 de los legales de los votos? Sí, ir a un referéndum, ¿no? Un voto, una reforma constitucional requiere un número de votos bastante alto, no es fácil conseguir la votación para exactamente con los 130, me parece que son 87, antes eran 81.
Ciertamente tiene que ser aprobado en 2 legislaturas consecutivas, o si no, ir a referéndum. Yo creo que la opción del referéndum no es una opción válida, sobre todo para un tema como este. Nunca se ha optado por el referéndum para una reforma constitucional, así que si no hay el número de votos, pues simplemente el proyecto vuelve al archivo. Ahora, lo ideal sería que hubiera algún consenso detrás de cualquier modificación de este tipo, ¿no? Que tal vez se hiciera además en el marco de afinar las competencias de los gobiernos regionales, definir cuáles son justamente el sentido y las funciones que tiene este órgano de gobierno subnacional, para que sea realmente un órgano de gobierno, ¿no? Y no solamente haya un cambio de nombres, porque el cambio de nombre en sí mismo lo que va a generar es susceptibilidad y va a generar que algunos presidentes regionales sientan que se los está menospreciando, atacando, a pesar de que el cambio de nombre en sí mismo no es un cambio en sus funciones, sin embargo se percibe como un cambio en el espacio que ocupan estos funcionarios en el ámbito político nacional. En todo caso, señor Monge, usted había planteado enfocar un proyecto de ley no en el cambio de denominación, sino en mejorar el proceso de descentralización. Por ejemplo, ¿de qué manera? Bueno, hay varios temas, ¿no? Obviamente sigue habiendo un problema severo de capacidades de gestión en los gobiernos regionales. Entonces habría que ver en qué medida el esquema de servir está respondiendo a esas necesidades, qué más se puede hacer para mejorar las capacidades de gestión. Sigue habiendo un debate sobre cómo funciona el SNIP, que se ha ido descentralizando poco a poco, pero digamos, cómo generamos a nivel regional una verdadera capacidad de cautelar la calidad del gasto público y la verdadera viabilidad de los proyectos y que eso se convierta en un embudo. En tercer lugar, conversábamos informalmente, hay que retomar el debate para bien o para mal, o de repente para cerrarlo completamente sobre no la municipalización, pero los roles de los municipios en la prestación de servicios de salud y educación en el Perú, o de repente decir, bueno... Ya hubo un plan piloto, ¿no? Hubo un plan piloto, en el caso fue mal hecho, se quiso generalizar, felizmente este gobierno lo frenó, en mi opinión, pero eso no quiere decir que la pregunta haya desaparecido. ¿Está bien así o se pueden explorar mejores roles municipales? Y finalmente lo que yo mencionaba, un tema que es el que ahora es el de la mayor conflictividad, que es el rol de los gobiernos regionales en el proceso de toma de decisiones respecto de grandes proyectos de minería. Y no es el caso solo de Cajamarca. En Moquegua, Arequipa y Tacna, los presidentes regionales, que formalmente no tienen ninguna competencia en si se da o no se da una concesión minera a alguien, están presidiendo las mesas de diálogo y dialogando directamente con el Ejecutivo y con las empresas en torno a en qué condiciones es viable que Yabeco en Moquegua, la ampliación de Cerro Verde en Arequipa, la ampliación de la Southern Fundición y sus operaciones mineras en Moquegua y Tacna. Bueno, pero eso no está mal porque los involucra de todas maneras, ¿no? Pero no tienen ninguna competencia formal. De acuerdo a ley, bueno, no tendrían que estar sentados presidiendo ninguna mesa. Pero la verdad es que lo están haciendo. Entonces yo digo, ¿por qué no conversamos, por qué no aplicamos el tiempo y la energía del Congreso a discutir esas cosas y buscamos una solución que los incorpore para evitar esos escenarios de tanta conflictividad en lugar de distraernos con el nombre? Precisamente, señor Medina, sin embargo la población a quien le reclama es precisamente a sus autoridades regionales, a sus máximas autoridades en esa zona. Y en realidad necesitamos tener cuando hay conflictos, legítimas problemas cercanas, de decisiones importantes, como en el caso de Cajamarca, ¿quién va a definir qué pasa con las cabeceras de cuenca? No queremos debilitar a las autoridades regionales, sino al revés, fortalecerlas, ¿no? Que la gente las vea como autoridades legítimas que recogen la voz de los ciudadanos y que la llevan a los espacios nacionales. Eso es importante, ese es el sentido de tener autoridades subnacionales, que estén más cerca de la gente, que puedan ver los problemas de manera más inmediata y que de alguna manera sean la voz también de estas personas en el espacio nacional. Es normal que los organismos subnacionales de gobierno tengan reclamos, demandas, pedidos hacia los gobiernos nacionales. Eso ocurre en todo el mundo. Lo que no puede ocurrir es que estas autoridades simplemente se rebelen, digamos, al orden público, se rebelen al Estado de Derecho y más allá de sus atribuciones, se tomen atribuciones de otros organismos. Eso sí, claramente hay que impedirlo y para eso tiene que haber un control e incluso la posibilidad, evidentemente, de vacar a quien está invadiendo atribuciones de otros órganos.
pero sí queremos, y creo que ahí habrá un consenso, instituciones y organismos públicos en el nivel regional que sean legítimos, que sean cercanos a la gente y que de alguna manera lleven los problemas del ámbito regional al ámbito nacional. ¿Qué otras alternativas de solución hay para mejorar el proceso de descentralización o el tema de las macrorregiones? ¿En qué quedaría, en todo caso? Ese me parece un punto importante que se inició con fuerza en la gestión de este gobierno desde la Secretaría Nacional de la Descentralización y me parece que es un tema en el cual hay que seguir caminando, ¿no? El intento de crear macrorregiones por la vía de referéndums el año 2005 fracasó y fracasó estrepitosamente, pero nuevamente lo que se hizo mal no invalida la pregunta y yo creo que sigue siendo razonable pensar que conviene crear espacios macrorregionales para pensar el desarrollo y canalizar grandes obras de infraestructura, comunicaciones, productiva, hídrica, que tiene que ver con esas visiones de desarrollo en espacios más grandes que los actuales departamentos, regiones, digamos, ¿no? Me parece que esa es una pista de trabajo en la cual se puede seguir y además esa es una pista de trabajo en la cual sí existen importantes consensos entre el gobierno central y los gobiernos regionales, porque no todo es conflicto, hay un montón de campos de colaboración también. Entonces, mientras se resuelven temas de competencia sobre las extractivas, que es un campo polémico, digamos, conflictivo, se puede avanzar en aquello en lo cual sí hay un consenso inmediato. Ya existen las juntas de coordinación interregional y había la discusión respecto de si podían canalizar presupuestos públicos, si podían ser consideradas pliego para que puedan ejecutar algunos proyectos. Yo creo que por ese camino hay que seguir avanzando. Ese es un campo fructífero de avance. ¿Considera usted que sería una buena alternativa, dado que fracasó el primer intento de conformar macrorregiones? Bueno, evidentemente hay que seguir avanzando en ese camino porque las regiones que tenemos no son viables, ¿no? Son incluso gobiernos regionales transitorios, ¿no? No tenemos propiamente regiones, tenemos gobiernos regionales en relación con los antiguos departamentos, pero esos departamentos tienen en algún momento que constituirse en regiones porque algunos son pues francamente muy pequeños, ¿no? Entonces ese proceso hay que alentarlo y para eso justamente hay que mostrar el horizonte más grande para las poblaciones también, ver cuáles son los beneficios de articularse económicamente con regiones contiguas, con generar sinergias con departamentos que están al costado y con los cuales hay incluso una interacción histórica, pero que hay divisiones territoriales antiguas desde la época de la colonia que no sirven para este momento, ¿no? Entonces, el impulsar las macroregiones ciertamente es una tarea pendiente y es una tarea que hay que hacer de manera articulada entre el ámbito nacional, el Congreso, el Poder Ejecutivo y los ámbitos regionales, por supuesto. En ese sentido, usted comentó las consecuencias que podría traer, por ejemplo, la aprobación por parte de la representación nacional del Pleno del Congreso de este proyecto de ley del cambio de denominación de presidentes regionales a gobernadores regionales. ¿Fortalecería entonces a los propios presidentes regionales? Bueno, con toda certeza esto va a generar un punto de unidad de todos los presidentes regionales contra el Congreso. ¿Contra el Ejecutivo también? Si el Ejecutivo no lo objeta, el Ejecutivo al final digamos. la promulga también, pero inicialmente esto no es un proyecto de ley que viene del Ejecutivo, esta es una iniciativa que viene del Congreso. Entonces el Congreso está tratando de ganarse puntos en las regiones y esa fue un poco la inspiración del programa Gestores del Desarrollo, tratar de estar ahí. Esto es un autogol absoluto, en mi opinión. No se va a ganar ningún punto. Y si lo que estaban tratando de hacer era de castigar a Goyo Santos o aislarlo por ser, ¿no?, lo que es, en este caso lo que le van a regalar son 25 aliados, ¿no?, y no van a contribuir en nada a aislarlo. Entonces, desde el punto de vista de los propios objetivos del Congreso y del Gobierno, esto me parece un sinsentido, más la expresión de un mal humor, ¿no?, de una cólera, de una reacción hepática, de hay que ponerlos en su sitio, pero bien pensado. Lo que va a hacer es más bien galvanizar a los gobiernos regionales entre la sensación de que desde Lima, como de costumbre, se les quiere penalizar. En este caso, la sensación va a ser, se nos quiere bajar, ¿no? Porque hay la sensación de que... Como que se les baja de categoría, digamos. Es bajarlos de alguna manera, ¿no? Aunque es simplemente un cambio de nombre, ¿no? Sí, es un cambio de nombre simplemente, pero los nombres muchas veces tienen relación con... lo que se quiere nombrar, digamos, es decir,
o el poder que representa ante la población. Cuando se cambia el nombre, lo que se quiere decir es esta persona no es un presidente, simplemente un funcionario de menor categoría. Pero más allá, como se ha dicho ya, de un cambio de nombre, lo que habría que discutir es cuáles son las funciones que corresponden a este tipo de autoridades y cómo hacer justamente, no solamente para que sean más eficientes, sino también para que sean más legítimas. La crisis de la política atraviesa en general el Estado. No queremos autoridades que sean más lejanas de los ciudadanos, sino al revés, que representen mejor. Hay que ver cómo es que se trabaja con los movimientos regionales y los partidos regionales para que sean organizaciones políticas más democráticas, más transparentes, que recojan mejor las demandas de la gente, que se articulen mejor entre el espacio regional y el espacio nacional. Tenemos que convertir ese proceso de descentralización en un proceso que ayude a la representación de la gente, ¿no? Esa es, creo, la tarea más importante, y eso no solamente tiene que ver con denominaciones de cargos, sino tiene que ver con cómo es que se hace política en el nivel regional. ¿Quiénes la hacen? ¿Cómo rinden cuentas? ¿Cómo son organizaciones que recogen los pedidos y demandas de la gente para convertirlos en propuestas y, por lo tanto, cómo es que se convierten en organizaciones programáticas? Bien. Es una vasta agenda que hay que cubrir. Les agradecemos a ambos su participación aquí en Voz Ciudadana y hemos llegado ya al final del programa. Espero que con estos aportes haya quedado más claro el tema y, por supuesto, es una ayuda de memoria más para los parlamentarios que van a debatir seguramente en los próximos meses este proyecto de ley aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento. Bien, nosotros nos despedimos y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.